Aprendo en casa. El tema a tratar de hoy día es escribimos instructivos para preservar alimentos que mejoren nuestra salud, que pertenece al día 5 de la semana 5 del sexto grado de primaria. Como pueden observar, aquí está el contenido del día 5. Querida familia, es importante acompañar a tu niño o niña durante el desarrollo de las actividades. Toma en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Los recursos para la actividad son una computadora, un celular, tablet con acceso a internet, hojas de reuso, cuadernos, lápiz o lapiceros, lápices de color o plumones. El texto Caigua rellena con higarito y cañigua y el texto 2 Cómo secar las plantas medicinales y aromáticas. Están disponibles en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa. El desarrollo de actividad. Hola, qué bueno. Ahora te corresponde desarrollar la actividad 5. Durante la semana has desarrollado actividades importantes. En la actividad 1 pudiste reflexionar sobre la importancia de los conocimientos y saberes ancestrales para mejorar nuestra salud. En la actividad 2 lograste identificar alternativas de alimentación saludable con productos ancestrales a partir de 2 lecturas. En la actividad 3 dialogaste con tu familia sobre las recetas nutritivas y tradicionales que conocen y juntos reflexionaron sobre su importancia para la salud. Finalmente, en la actividad 4 lograste resolver problemas de la vida cotidiana aplicando las nociones de equilibrio y proporcionalidad. Muy bien hecho. En esta actividad tendrás la oportunidad de escribir un texto instructivo, para lo cual aplicarás todo lo aprendido durante la semana. Felicitaciones. ¿Cuál será nuestra meta? Escribir un texto para procesar y preservar un alimento a fin de mejorar nuestra salud. Para ello, nosotros primordialmente tenemos que saber qué es un texto instructivo. Por eso, aquí te explicaré a continuación. ¿Qué es un texto instructivo? Un texto instructivo explica cómo llevar a cabo una actividad específica, dando instrucciones y recomendaciones. Muchas de nuestras acciones cotidianas tienen como un punto de partida instrucciones. Por ejemplo, tú al levantarte, ¿qué haces? Lo primero es que ponerte tus zapatos, ¿cierto? Y de ahí a dónde te diriges? Al baño. ¿Para qué? Para lavarte la cara y los dientes. ¿Y qué tú tienes que hacer al lavar los dientes? No tienes que hacer unos procedimientos como por ejemplo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Poner la pasta en nuestro cepillo de diente. Para comenzar a cepillarnos las muelas superiores e inferiores, moviéndonos de atrás hacia adelante, ¿no? Luego colocamos nuestro cepillo sobre la línea de la encía como si estuviéramos sonriendo y lo cepillamos con movimientos circulares y suaves, la parte superior e inferior. Después, limpiamos las caras por dentro de nuestros dientes, tanto la parte superior como inferior, mediante un cepillado de arriba a abajo. Finalmente, enjuagamos nuestra boca con agua y nos aseguramos de haber dejado limpio el cepillo de dientes. ¿Qué hiciste ahí? Una procedimientos. Exacto, ¿para qué? Para el lavado de dientes. Ahora, ¿cómo escribir textos instructivos? Las indicaciones se deben de escribir de manera que guíen el proceso de manera clara y fácil. Para ello debes tener en cuenta las siguientes indicaciones antes, durante y después. A ver, antes, ¿qué tenemos que hacer? Recordar y repasar mentalmente todos los pasos, separar con un guión todos los pasos a seguir y organizar los pasos de manera secuencial. Durante, organiza el escrito en partes, títulos y subtítulos. Numera cada uno de los pasos. Utiliza los verbos en infinitivo imperativo o en tercera persona, que quiere decir que terminen en ar, er, ir.
Utiliza conectores cronológicos como para comenzar, en primer lugar, finalmente. Escribe con oraciones claras y precisas. Después, lee tu escrito y observa si tu texto se entiende claramente. De ser necesario, cambia nuevamente el orden de los pasos para que el procedimiento quede bien secuenciado. Corrige los errores ortográficos si fuese necesario y muéstralo a tus compañeros o familiar para que te den sugerencias o apreciaciones. Tipos de texto instructivos. Hay muchos, pero te nombraré algunos. Por ejemplo, los manuales, las reglas de juegos, los reglamentos, las guías, las recetas o experimentos. Estructura de un texto instructivo. ¿Qué vemos a continuación en esta imagen? Un texto instructivo que tiene que llevar un título, una lista de materiales, ingredientes, instrucciones y ilustraciones. Las partes del texto son los títulos. ¿Qué es la finalidad u objetivo, no? Los subtítulos. ¿Qué son los subtítulos? Se usan para distinguir los elementos que integran el tema, ¿no? La lista de materiales, en este caso, o ingredientes, si fuese así, las instrucciones, los procedimientos o la preparación. Dentro de esto van las acciones y etapas. Las ilustraciones que conllevan las imágenes, ¿no? Ahora, a continuación te daré un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una receta que es de la papa a la huancaína. Ahora me dice, escribe las partes de la receta. ¿Recuerdas? En la diapositiva anterior que vimos, las partes del texto instructivo. ¿Cuáles eran? El título y los subtítulos. El título que era la palabra o la frase con que se dará a conocer el texto instructivo. Y los subtítulos que eran. Muy bien. Se usan para distinguir los elementos que integran el tema. Continuamos. Por ello, aquí en esta receta, ¿cuál sería el título? Papa a la huancaína. ¿Y los subtítulos? ¿Qué eran los subtítulos? A ver, recordemos. Servían para distinguir los elementos que integran el tema. Por lo tanto, ¿cuáles serían los elementos? Ingredientes y preparación. Estos dos vendrían a ser los subtítulos. Ahora sí podemos escribir las partes de la receta. Entonces, ¿cuál de ellos sería la parte de la receta? Papa a la huancaína, ingredientes y preparación. Ahora, ¿qué acciones hay en la receta? ¿Recuerdas? ¿Dónde iban las acciones? En instrucciones, procedimientos y preparación. ¿Qué nos dice ahí? Que dentro de esto van las acciones y etapas. Entonces, ¿qué acciones hay en la receta? Muy bien, observamos el área de preparación y ¿qué responderemos? Aplastar con un tenedor las yemas y el queso. Añadir a la mezcla anterior el ají, el aceite y el limón. Agregar poco a poco la leche y remover hasta que esté cremosa. Sazonar con sal y pimienta. Poner las hojas de lechuga lavadas sobre el plato. Cortar las papas por la mitad y ponerlas sobre hojas de lechuga. Cubrir todo con salsa. Decorar con huevo duro y aceitunas. Ahora, ¿de qué trata? A ver, ¿de qué trata esta receta? ¿Por qué nos han dado esta receta? ¿Con qué finalidad? ¿No? Trata de cómo preparar una papa a la huancaína. Muy bien. Ahora, a iniciar, te invitamos a reflexionar sobre el texto instructivo. Para ello, responde las siguientes preguntas y anota las respuestas en tu cuaderno. ¿Has visto o leído un texto instructivo? ¿Para qué? ¿Quiénes utilizan texto instructivo y para qué lo hacen?
Hemos visto en la anterior diapositiva una receta. ¿Quiénes utilizarían esta receta? Los chefs, las amas de casa, hasta tú misma. ¿Y para qué lo hacen? ¿No? Ahora te invitamos a leer el texto 1, caigua rellena con higadito y cañigua, y el texto 2, cómo secar planta. Para ello, te sugerimos prestar atención a los títulos y subtítulos que puedes identificar en ambos textos. Relacionar las ilustraciones con la información de texto. Identificar las acciones o instrucciones que indica el texto. Luego de leer ambos textos, identifica las características del texto instructivo. Para ello, realiza lo siguiente. Completa las ideas en el cuadro que se presentan a continuación. Aquí, como observamos, tenemos el texto 1, caigua rellena con higadito y cañigua. Texto 2, cómo secar plantas medicinales o aromáticas. Tenemos que identificar los títulos y los subtítulos. Por ejemplo, en el texto 2 me dicen para secar las plantas aromáticas o medicinales necesitamos lo siguiente. Claro está que ahí te están dando un escrito extenso, pero ¿tú por qué lo reemplazarías? ¿Qué es cuerda, agua, tela, lana y lugar fresco y ventilado? ¿No son los materiales? Entonces, te lo dejo para que tú lo completes y lo reemplaces. Ahora, tienes que llenar ese cuadrito. ¿Qué partes tiene el texto 1 y el texto 2? ¿Qué acciones indica el texto 1 y el texto 2? ¿Y de qué trata el texto 1 y el texto 2? Luego, escribe en tu cuaderno las características del texto instructivo. Recuerda, el texto instructivo organiza la información considerando los materiales o recursos y los procedimientos o instrucciones a seguir. A planificar la estructura del texto receta. Para realizar la planificación te sugerimos tener a la mano las características del texto instructivo y el cartel consumimos y conservamos alimentos tradicionales en familia que elaboraste en la actividad 3. Invita a tus familiares a participar en la planificación y reflexionar juntos respondiendo las siguientes preguntas. Ahora, recuerda el texto instructivo que decidas escribir deberá estar relacionado con la conservación o procesamiento de alimentos con el propósito de mejorar la salud. ¡Qué bueno! Ya cuentas con las ideas importantes para escribir tu texto. Ahora, escribe tu texto instructivo. Debes tomar en cuenta lo siguiente. Las ideas de la planificación, las características del texto instructivo, el tema del texto, que deberá tratar sobre cómo procesar un alimento secado o deshidratado. Utilizar ilustraciones para comunicar mejor las ideas. Escribe y revisa tu texto. Ahora que ya lograste escribir tu texto, te sugerimos revisarlo para que lo mejores. Para ello, toma en cuenta los siguientes criterios. Cumple con las características del texto instructivo. Trata sobre cómo procesar secado o deshidratado un alimento. Las ilustraciones completan las ideas del texto. Las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación son usados correctamente. Felicitaciones, ya cuentas con tu texto instructivo. Con tu familia, convoca una reunión familiar para que compartas el texto que has escrito y reflexionen juntos sobre la importancia de los conocimientos ancestrales o tradicionales para mejorar la salud. Presenta el texto instructivo que escribiste y léelo en voz alta. Luego pide a los miembros de tu familia que comenten libremente, por ejemplo, sobre los ingredientes que se usan, el valor nutritivo de estos y el costo económico. Luego, dialoguen sobre la importancia de dar a conocer a tus amigos, familiares y a la comunidad o barrio lo que has aprendido. Publica tu receta con el apoyo de tu familiar utilizando medios disponibles y apropiados para el momento actual. Por ejemplo, puede ser por las redes. A reflexionar. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste al trabajar con tu familia para escribir tu texto? ¿Por qué? ¿Qué dificultades tuviste al escribir el texto? ¿Cómo las superaste? Recuerda, organiza las actividades que realizaste y el texto receta en tu portafolio.